Pues ya se imaginarán que aquí toda la casa huele espectacular. ¡Ay, qué rica quedó! Entonces, primera y principalmente debemos tener ya las espinacas listas, ya están previamente súper bien lavadas. Les di unos cortes porque estaban muy grandes para que se puedan maniobrar muy bien en la cazuela. Tengo la mitad de una cebolla cortada en medias lunas y también tengo ya lista mi cacerola a fuego medio aquí en la estufa. Le voy a poner un chorrito de aceite, en realidad es muy poco, solo como una embarradita, haz de cuenta tú, como para sabrosear aquí el primer ingredientaje. Vamos a comenzar dándole una salteada a la cebolla. Dos minutos después voy a agregar las espinacas. Y las voy a tapar para que comiencen a sudarse un poco. Y 2 minutitos después les voy a apagar. Esto ya quedó. Ya simplemente hay que esperar a que se enfríen. 5 minutos después ya están un poco frías nuestras espinacas. Las voy a poner en el vaso de la licuadora. Vamos a poner aquí también una pizca de sal, una cucharada cafetera de caldo de pollo en polvo, 2 tazas de leche y vamos a licuar. Por otra parte, nuevamente en la cacerola ya limpia vamos a poner 50 gramos de mantequilla. La tengo a fuego medio bajo. Y una vez con la mantequilla derretida voy a tostar 2 cucharadas soperas de harina de trigo. Una vez que la harina cambió ya a este color beige oscuro, quiere decir que ya está tostada. Voy a agregar una taza de leche. Me equivoqué al mencionar, pero no es una taza de leche, son 2 tazas. Vamos a estar aquí meneando hasta que rompa el hervor. La intención de mantenernos aquí moviéndole es que no se generen grumos. Una vez que comienza a hervir voy a añadirle una pizca de nuez moscada. Muy poca. Recuerden que el sabor de la nuez moscada es muy fuerte, así que váyanse con cuidado. Mezclamos nuevamente. Y ahora vamos a agregar la mezcla que licuamos. Puse aquí en la licuadora una taza de agua para que se baje todo el residuo que nos quedó. Y la voy a vaciar aquí. Y ya simplemente es cuestión de mantenerla aquí a fuego medio bajo hasta que rompa el hervor. Importante de cuando en cuando darle una buena meneada para que no se pegue en el fondo y se nos queme. Pues ¿qué creen? Que esta deliciosez ya tiene 3 minutitos hirviendo. Así que ya por último paso simplemente hay que rectificar el sazón, checar si le falta sal, si ya está bien. ¡Qué deli! No, está en su punto. Pues ya, vamos a apagarle. ¡Qué rico! Esto ya quedó. Bueno, entonces ya como por último, yo tengo aquí el crutón casero a todo lo que da, y así como para potencializar la deliciosez. Pues ya se imaginarán que aquí toda la casa huele espectacular.
¡Qué delicia! El nivel de crujosidad de estos crutones está de impacto. ¡Ay, qué rica quedó! ¡Ay, qué delicia! Y mira, quiero que cheques la consistencia. Está cremosa, no exageradamente espesa, pero sí que quedó con una cremosidad deliciosa. Prepárenla, les garantizo, les puede llegar a encantar. Espero hayas disfrutado el video y que te sea de mucha utilidad. Si te gustó, ya sabes lo que hay que hacer. Super like, compártelo y por supuesto suscríbete al canal. Por favor, mucho amor virtual. Yo te dejo muchos besos. Nos veremos pronto en un nuevo video y recuerda que se te quiere muchísimo con todo el corazón.